Ese día, todo debía salir perfecto. El señor Alejandro Rivas estaba a miles de kilómetros de casa, cerrando uno de los negocios más grandes de su vida. Su nombre estaba en todas partes. Revistas, noticias, reuniones con personas poderosas. Todos lo admiraban, pero en su propia casa nadie lo esperaba. O eso creía él, porque esa misma tarde algo inesperado ocurrió. Una llamada cambió sus planes. El vuelo se canceló, el trato se pospuso, y por primera vez en años, Alejandro decidió hacer algo que casi nunca hacía: volver a casa sin avisar. Mientras su auto avanzaba por la larga carretera hacia su mansión, su mente estaba ocupada en números, contratos y ganancias. No pensaba en sus hijos, no pensaba en su hogar. Para él, era solo otra parada más. Pero el destino tenía otros planes. Al llegar, notó algo extraño. No había movimiento, no había ruido, solo un silencio pesado, incómodo, como si la casa escondiera algo. Entró sin anunciarse. Sus pasos eran lentos, firmes, pero su corazón empezó a latir diferente. Entonces lo escuchó. Una risa, suave, pero llena de vida. Se detuvo, frunció el ceño. Esa risa no era común en esa casa. Se acercó más. Otra risa. Esta vez reconoció la voz. Era Mateo, su hijo menor. Pero había algo más. Otra voz, femenina, cálida, cercana. No era la voz de una empleada cualquiera. Era diferente. Alejandro se acercó a la puerta entreabierta, y lo que vio lo dejó sin aliento. Sus hijos estaban en el suelo, riendo, jugando, abrazando a alguien. A Clara, la empleada. Pero lo que escuchó después lo cambió todo. Mamá, mira esto. El mundo de Alejandro se detuvo en ese instante. Su hijo llamando mamá a otra mujer, sin saber que ese momento no era una traición, sino el reflejo de algo mucho más profundo, un vacío que él mismo había creado, y una verdad que estaba a punto de romperlo por dentro. Alejandro Rivas no siempre fue un hombre frío. Hace muchos años, cuando uno tenía millones en su cuenta bancaria, era diferente. Sonreía más, escuchaba más, amaba con intensidad. Pero todo cambió con el tiempo. El éxito llegó, pero también las responsabilidades, el estrés, la ambición. Y luego, la tragedia, la muerte de su esposa. Ese día, algo dentro de él se rompió para siempre. En lugar de acercarse a sus hijos, se alejó. Se refugió en el trabajo, en las reuniones, en los viajes. Pensó que el dolor desaparecería si se mantenía ocupado. Pero el dolor no desapareció. Solo se transformó en silencio, en distancia, en ausencia. Lucía, su hija mayor, aprendió a no molestar. Guardaba sus emociones. Sonreía cuando debía, pero por dentro se sentía sola. Mateo, el pequeño, no entendía por qué su padre ya no jugaba con él, porque ya no lo cargaba, porque siempre estaba ocupado. La casa era enorme, pero vacía, llena de cosas, pero sin calor. Y entonces llegó Clara. Clara no tenía riquezas, no tenía títulos importantes, pero tenía algo que esa casa había perdido hace tiempo. Amor. Desde el primer día notó el ambiente, el silencio en la mesa, las miradas apagadas, las palabras no dichas, y decidió hacer algo sencillo, pero poderoso: estar presente. No intentó cambiarlo todo de golpe. Empezó poco a poco. Una sonrisa por la mañana. Un ¿cómo estás? Sincero. Un cuento antes de dormir. Pequeños detalles que poco a poco empezaron a llenar el vacío. Lucía comenzó a confiar en ella. Mateo empezó a reír de nuevo. La casa empezó a sentirse diferente, más viva, más cálida. Pero había algo que Clara nunca olvidaba. Una promesa que había hecho en silencio años atrás. Una promesa que la mantenía ahí, incluso en los momentos más difíciles. Mientras tanto, Alejandro seguía lejos, sin darse cuenta de que, en su ausencia, alguien más estaba ocupando un lugar importante en el corazón de sus hijos, un lugar que él había dejado vacío, y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar.
Desde aquel día en que Clara llegó a la casa de los Rivas, algo empezó a cambiar lentamente, como una herida que deja de sangrar, pero aún duele al tocarla. Al principio, nadie lo notó. Solo eran pequeños detalles. La mesa del desayuno ya no estaba en silencio absoluto. A veces, se escuchaba una risa suave de Mateo cuando Clara le servía pan con formas divertidas. Otras veces, Lucía se quedaba mirando a Clara como si no entendiera por qué alguien podía ser tan amable sin pedir nada a cambio. Clara no imponía reglas nuevas. No gritaba. No exigía respeto. Solo lo ganaba con paciencia. Cada tarde, cuando los niños volvían del colegio, ella estaba allí. No con lujo, no con regalos, sino con presencia. ¿Cómo te fue hoy, Lucía? Preguntaba con una voz tranquila. Lucía al principio respondía con un simple bien. Pero con el tiempo, ese bien se convirtió en historias. Historias de compañeros, de miedos, de sueños escondidos. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien la escuchaba sin mirar el reloj. Mateo era diferente. Él no hablaba mucho, pero seguía a Clara por toda la casa como si fuera un pequeño imán buscando calor. Una noche, mientras Clara apagaba la luz de su habitación, Mateo la agarró de la mano. «No te vayas hoy». Clara se quedó quieta. Lo miró con ternura. «Estoy aquí, pequeño. Pero a veces los adultos se van sin decir nada», susurró él. Esas palabras golpearon el corazón de Clara más fuerte de lo que ella mostró. Sonrió suavemente, pero sus ojos se humedecieron. «Yo no me voy sin decir adiós». Pero lo que Mateo no sabía era que Clara también tenía miedo. Miedo de encariñarse demasiado. Miedo de quedarse en un lugar donde su corazón no debía estar. Porque Clara no había llegado a esa casa por casualidad. Ella conocía esa familia antes de entrar por esa puerta. Y cada vez que veía a los niños, recordaba algo que le dolía profundamente. Un recuerdo que guardaba como un secreto. Mientras tanto, Alejandro seguía ausente. Sus llamadas eran cortas. Sus mensajes fríos. «Estoy ocupado. Llegaré pronto. Confíen en mí». Pero los niños dejaron de esperar ese pronto y empezaron a encontrar consuelo en otra presencia. Clara no lo reemplazaba, pero llenaba los espacios vacíos, los abrazos que faltaban, las palabras que nunca se decían, las noches donde nadie preguntaba «¿Estás bien?». Un día, Lucía le hizo una pregunta inesperada mientras estaban en la cocina. «Clara, ¿por qué eres tan buena con nosotros?». Clara se quedó en silencio. El sonido del agua llenando un vaso era lo único que se escuchaba. Luego respondió, sin mirarla directamente, porque sé lo que es sentirse solo, incluso estando rodeada de gente. Lucía bajó la mirada. «Yo también me siento así, cuando papá no está». Ese momento fue profundo, silencioso, real. Clara sintió un nudo en la garganta, porque esa niña no sabía la verdad completa. No sabía que el vínculo entre Clara y esa familia era más profundo de lo que parecía, y que, en el fondo, Clara no solo estaba cuidando a esos niños, también estaba intentando reparar algo dentro de sí misma. Pero ese equilibrio era frágil, y estaba a punto de romperse, porque el día en que Alejandro regresara sin avisar, no solo vería a sus hijos felices con otra persona, vería una verdad que nunca imaginó enfrentar. Ese día comenzó como cualquier otro en la mansión Rivas, pero en el aire había una tensión invisible. Clara estaba más callada de lo normal. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba el desayuno de los niños. Lucía lo notó. «¿Estás bien?», preguntó la niña con preocupación. Clara sonrió, pero era una sonrisa triste. «Sí, solo estoy pensando demasiado». Pero no era pensar demasiado. Era recordar. Porque ese día, algo dentro de Clara había empezado a romperse. Mientras tanto, Alejandro había decidido algo inesperado. Después de semanas de reuniones, cancelaciones y excusas, sintió una extraña inquietud. No sabía explicarlo, pero su corazón le decía que debía volver a casa. Sin avisar, sin preparar nada, solo volver. Y así fue como ocurrió. Pero antes de llegar a ese momento, la verdad de Clara comenzó a salir a la luz. Esa noche, cuando los niños dormían, Clara entró en una habitación cerrada de la mansión. No era su habitación. Era una habitación antigua, llena de recuerdos, fotos viejas, cartas,
y una imagen en particular que ella miró durante varios segundos. Era la esposa de Alejandro, la madre de los niños. Clara cerró los ojos con dolor, y finalmente habló en voz baja, como si alguien pudiera escucharla. Te prometí que no los dejaría solos. Un flashback la envolvió. Años atrás, Clara no era empleada en esa casa. Era enfermera en el hospital donde la esposa de Alejandro pasó sus últimos días. Eran amigas cercanas, confidentes. En los últimos momentos de vida, la esposa de Alejandro tomó la mano de Clara con fuerza. «Prométeme algo», dijo débilmente. «Lo que sea», respondió Clara llorando. «No dejes a mis hijos solos. Aunque su padre se pierda en el trabajo, aunque el mundo se derrumbe, protégelos». Clara había prometido, y cumplió, pero nunca le dijo a Alejandro la verdad, porque después de la muerte de su esposa, Alejandro desapareció emocionalmente. No escuchaba, no preguntaba, solo trabajaba, y Clara decidió quedarse cerca sin revelar su pasado, no por engaño, sino por miedo, miedo de ser expulsada, miedo de no poder cumplir la promesa, miedo de que esos niños volvieran a quedarse solos. Pero había algo más, algo que ella no había contado a nadie. En una vieja carta que la esposa dejó antes de morir, había una frase escrita solo para Clara. «Si algún día mi esposo no puede ver a nuestros hijos, tú serás la luz que les falte». Las lágrimas de Clara cayeron sobre el papel, y en ese momento escuchó algo, un ruido en la casa, pasos, la puerta principal abriéndose. Clara se quedó inmóvil. Su corazón empezó a latir rápido. No necesitó mirar para saberlo. Alguien había llegado, alguien que cambiaría todo. Alejandro Rivas había vuelto, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir un secreto que había estado viviendo en su propia casa todos los días sin verlo. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la mansión como un trueno en una noche vacía. Alejandro Rivas había llegado, sin avisar, sin preparación, sin saber que su vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. El aire en la casa se sentía diferente, más pesado, más tenso, como si las paredes mismas supieran que algo importante iba a ocurrir. Alejandro caminó lentamente por el pasillo, su maletín aún en la mano, su mente aún en el trabajo. Pero entonces lo escuchó. Risas, pequeñas, inocentes, vivas. Se detuvo, frunció el ceño. No recordaba la última vez que había escuchado esa clase de alegría en su casa. Siguió avanzando, paso a paso, hasta que llegó a la puerta entreabierta de la sala. Y ahí lo vio todo. Sus hijos, Lucía y Mateo, riendo, jugando, abrazando a Clara como si fuera parte de ellos desde siempre. El mundo de Alejandro se detuvo, pero lo peor aún estaba por venir. «Mamá, mira lo que hice», dijo Mateo con una sonrisa pura. Esa simple palabra, «mamá», atravesó el corazón de Alejandro como una bala. La puerta se abrió de golpe. «¿Qué está pasando aquí?», dijo con voz fría y firme. El silencio cayó inmediatamente. Los niños se asustaron. Lucía se levantó rápido. «Papá, tú llegaste». Pero Alejandro no la miraba a ella. Sus ojos estaban fijos en Clara. «Explícame esto», dijo con tono duro. «¿Por qué mi hijo la llamó mamá?». Clara dio un paso atrás. Sus manos temblaban. «Señor, yo nunca les pedí. No me importa lo que pediste o no», interrumpió Alejandro con rabia contenida. «Quiero una explicación». Los niños empezaron a llorar. El ambiente se volvió insoportable. Entonces Lucía habló con voz temblorosa. «Papá, ella nos cuida. Ella está cuando tú no estás». Esas palabras hicieron que Alejandro se quedara en silencio por un segundo. Pero su orgullo no cedió. «Yo soy su padre», dijo con firmeza. «Nadie puede ocupar ese lugar». Clara respiró profundo, y por primera vez no bajó la mirada. «Señor Rivas, con respeto, usted no está ocupando ese lugar ahora». Silencio. Alejandro la miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. «¿Cómo te atreves?». Clara dio un paso al frente. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de verdad. «No estoy tratando de reemplazar a nadie, pero sus hijos han estado solos durante años». El aire se congeló. Los niños se abrazaron entre ellos. Y entonces Clara dijo la frase que lo cambió todo.
Su esposa me pidió que no los dejara solos antes de morir. El rostro de Alejandro cambió por completo. Rabia, confusión, dolor, todo junto. ¿Qué? ¿Dijiste? Susurró él. Clara bajó la mirada por un momento. Luego continuó. Yo estaba con ella en el hospital. Me hizo prometer que cuidaría a sus hijos y usted no podía hacerlo. El silencio fue absoluto. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no puede ser, dijo con voz quebrada. Pero Clara sacó de su bolsillo una carta vieja, manchada por el tiempo, y la extendió hacia él. Ella lo escribió. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas. Leyó, una vez, dos veces, y en ese momento, algo dentro de él se rompió. No era rabia, no era orgullo, era culpa, profunda, dolorosa, real. Se dejó caer lentamente en una silla, sin palabras, sin fuerza, solo silencio. Por primera vez en años, Alejandro Rivas no tenía nada que decir, y ese silencio era más fuerte que cualquier grito. La casa Rivas nunca había estado tan silenciosa, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio lleno de verdad, de dolor y de comprensión. Alejandro seguía sentado en la silla, con la carta en sus manos temblorosas. Sus ojos recorrían cada palabra escrita por su esposa, la mujer que había amado y que había perdido no solo por la muerte, sino también por su ausencia emocional. Sus labios apenas se movían. Ella te confió a mis hijos, susurró. Clara no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Los niños observaban en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Lucía se acercó a su padre con cuidado. Papá, no queremos estar solos otra vez. Esa frase fue como un golpe directo al corazón de Alejandro. Mateo se acercó también, abrazando a Clara con fuerza. No queremos perderla. Alejandro levantó la mirada, y por primera vez no vio a sus hijos como responsabilidad. Los vio como almas heridas, almas que él había descuidado. Se levantó lentamente. Caminó hacia ellos. Cada paso era pesado, como si cargara años de culpa. Se detuvo frente a Clara. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, trabajando, dándoles todo lo material. Su voz se quebró, pero les di todo, menos a mí. Clara lo miró con tristeza, pero también con esperanza. Nunca es tarde para cambiar, si realmente quiere hacerlo. Alejandro cerró los ojos por un momento, y luego hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a sus hijos. El hombre poderoso, el millonario temido, el empresario que todos respetaban, ahora estaba en el suelo, frente a Lucía y Mateo. Perdónenme, dijo con voz rota, por no estar, por no escucharlos, por no verlos. Lucía empezó a llorar. Mateo lo abrazó primero, y luego Lucía también. Por primera vez en años, esa familia se volvió a unir. Clara observaba desde atrás, en silencio, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Había cumplido la promesa, pero ahora su lugar ya no era el mismo. Semanas pasaron. Alejandro empezó a cambiar. De verdad, canceló viajes innecesarios. Llegaba a casa temprano. Cenaba con sus hijos. Preguntaba por su día. Aprendía a escucharlos. No era perfecto. Había días difíciles, momentos incómodos, silencios pesados, pero había algo nuevo, intención, presencia, amor reconstruido. Una tarde, mientras la casa estaba tranquila, Alejandro encontró a Clara preparando sus cosas. ¿Te vas?, preguntó en voz baja. Clara bajó la mirada. Creo que ya no me necesitan aquí. Alejandro negó con la cabeza. Te equivocas, yo te necesito aquí. Clara lo miró sorprendida. No como empleada, continuó él, sino como parte de esta familia. Silencio, un silencio distinto, no de dolor, sino de decisión. Clara respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Entonces me quedaré, pero no para reemplazar a nadie, solo para seguir cumpliendo una promesa. Alejandro asintió. Y yo haré otra promesa. Nunca más volveré a desaparecer. Los niños corrieron a abrazarlos a ambos. La casa, por fin, estaba viva. No perfecta, no sin heridas,
Pero viva. Rombo a su pequeño final. Pregunta emocional. Si una segunda oportunidad llegara a tu vida después de haberlo perdido todo, ¿tendrías el valor de cambiar antes de que sea demasiado tarde?